buenos días, profesor Henry. Mi nombre es Daniela Osorio Calle, pertenezco al grupo 1 del núcleo renal y el tema que me correspondió para la exposición de bioquímica es obtención de energía a través del riñón. Pero antes de comenzar a desarrollar dicha temática, me gustaría permitirme algunas generalidades. Me parece muy importante mencionar, aunque sea a grosso modo, la anatomía y la función del riñón, ya que es sobre este órgano en donde se van a desarrollar estos mecanismos de obtención de energía. Para iniciar debemos saber que el riñón es un órgano par que se encuentra bilateralmente en situación retroperitoneal bajo el techo de la cavidad abdominal y a ambos lados de la columna vertebral. Entonces en el riñón tenemos que su parénquima se encuentra cubierto por una firme cápsula de fibras colágenas y que en el borde medial de cada riñón encontramos la hendidura renal en la cual se inserta el hilio renal que nos conduce a una cavidad hueca llamada el seno renal en donde se alberga el dilatado inicio de la vía excretora, que comprende la pelvis renal, el uréter, tejido adiposo, los vasos y los nervios. Este parénquima renal a su vez se puede subdividir en dos zonas, que serían la corteza y la médula renal. La corteza cuenta con una zona externa y una zona interna o yuxtaglomerular, y la médula cuenta con una zona externa en la base de las pirámides y una zona interna con la papila renal. También tenemos que el riñón se encuentra conformado por la nefrona, que la nefrona se puede definir como su unidad estructural y también es un sistema canalicular que comprende la cápsula de Bowman y el glomérulo. Después de esto encontramos otro sistema, un sistema tubular que se puede dividir de la siguiente forma. Tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, túbulo contorneado distal, el conducto colector y el área cribosa que desemboca en la pelvis renal, que sería esta, y en esta es donde se empieza a albergar en un inicio la orina. Ahora ya para hablar un poco más de la función del renal, tenemos que en resumen, la función del riñón, este es el encargado de la eliminación de desechos del organismo y también del mantenimiento del equilibrio hidroeléctrico y ácido básico. Esto lo logra a través de tres mecanismos principales. El primero es la filtración glomerular, que consiste obviamente en la integridad del glomérulo y en la presión arterial. El segundo es la reabsorción tubular de determinadas sustancias, que puede ser pasiva, y esta consiste en reabsorber principalmente agua y las sustancias disueltas en ellas, o activa, que esto es más por una acción celular. Y por último tenemos la secreción tubular, que está dada por las células tubulares o de sustancias obtenidas directamente de la sangre. Además de todo esto, el riñón también interviene en unos mecanismos endocrinos que están encaminados principalmente a la regulación de la presión arterial, como el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, también en la formación de algunas células sanguíneas como la eritropoyetina y, como veremos en el resto de la exposición, realiza procesos de obtención de energía. Antes de iniciar como tal esta explicación, me gustaría aclarar que el riñón es un órgano que tiene mucha afinidad por degradar ácidos grasos, que también realiza el proceso de la glucólisis y la gluconeogénesis, pero eso se explicarán un poco más adelante. Bueno, lo que sucede es que para que el riñón, vamos a explicar primero la degradación de los ácidos grasos. Para que el riñón pueda realizar este proceso, obviamente debe tener un aporte de ácidos grasos, los cuales se obtienen a partir de un proceso que ocurre en el interior del adipocito, específicamente en su citoplasma, llamado lipólisis. De este se obtienen un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que en el cuerpo la glicemia se encuentra baja, entonces se activan unas catecolaminas, como lo son el glucagón, la epinefrina, norepinefrina, vasopresina, la hormona de crecimiento, entre otras, que se activan por un sistema de transducción de señales. Estas llegan hasta los receptores adrenérgicos que se encuentran en la superficie del adipocito. Estos receptores me actúan como segundo mensajero. ¿Esto qué quiere decir? Que me van a estimular una enzima que se encuentra en el interior del adipocito llamado adenilato ciclasa. Esta me produce AMP cíclico. Este AMP cíclico me va a estimular una proteinquinasa que a su vez me va a activar la lipasa sensible a hormonas. El proceso de la lipasa sensible a hormonas lo puedo explicar mejor con un esquema. Entonces,
lipasa sensible a hormonas. Esta lipasa lo que va a hacer es que me va a actuar a nivel del adipocito sobre mi triglicérido, que sería este que tenemos acá. Lo que va a hacer es que me va a hidrolizar sus enlaces éster. Como su nombre lo indica, lipasa sensible a hormonas, esta tiene un control hormonal. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el cuerpo se encuentre en hiperglicemia, su actividad va a ser inhibida por la insulina, y que cuando el cuerpo se encuentre en hipoglicemia, su actividad va a ser activada por las catecolaminas que mencioné anteriormente, como el glucagón, la epinefrina, entre otras. Resultado de esta hidrolización de los enlaces éster, vamos a tener lo siguiente. Este es una molécula de glicerol y vamos a tener tres ácidos grasos. Entonces, ¿qué sucede? Es importante saber que el triglicérido principalmente está compuesto de ácidos grasos de cadena larga, porque entre más larga sea la cadena, más enlace carbono a carbono vamos a tener y se van a producir más hidrogeniones, por ende más energía. Una vez tenemos este ácido graso, estos tres ácidos grasos van a viajar por el torrente sanguíneo unidos a la albúmina, llegando de esta forma al riñón, pero deben ingresar al interior de la mitocondria para que ocurra el proceso de la beta-oxidación mitocondrial y así se pueda obtener energía. Bueno, entonces, ¿qué es la beta-oxidación mitocondrial? Esta es la principal vía de degradación de ácidos grasos. Consiste en que se va a oxidar a nivel del carbono 3 o el carbono beta. Para esto tenemos que recordar la nomenclatura de un ácido graso. Entonces es bueno, esto va a variar de acuerdo a qué tan larga sea mi estructura, de cuántos carbonos tenga mi ácido graso, pero más o menos va a ser algo similar. Este extremo es el extremo carboxilo, este sería el carbono 1 o carbono alfa, este sería el carbono 2 o carbono delta, y este sería el carbono 3 o el carbono beta. Es a nivel de este carbono donde va a ocurrir la oxidación. Por esto recibe el nombre de beta-oxidación mitocondrial. Este proceso tiene 4 reacciones y como resultado se nos libera un acetil-CoA. Tenemos que hay unas etapas previas a la oxidación mitocondrial. Estas son la activación de nuestro ácido graso y el transporte al interior de la mitocondria, que se explica así. Tenemos nuestro ácido graso. Esto ocurre a nivel del citosol. Tenemos nuestro ácido graso, al cual se le va a unir una coenzima A. Esta coenzima A se va a unir por medio de una enzima que se llama tioquinasa. Esta tioquinasa utiliza 2 ATP para convertirlo en acil coenzima A. Este sería nuestro ácido graso activado. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la membrana plasmática. Este es el citosol. Y esta es la membrana mitocondrial interna. A nivel del citosol ya tendríamos nuestro acil-CoA, pero ¿qué sucede? Que esta membrana mitocondrial interna es muy poco permeable. ¿Esto qué quiere decir? Que el acetil-CoA no puede atravesar fácilmente esta membrana. Entonces se necesita un transporte que está regido por 2 enzimas, que son la CAD1 y la CAD2, o
carnitina aciltransferasa 1 y carnitina aciltransferasa 2. Como su nombre lo indica, ¿qué es lo que hacen? Transfieren, quitando este CoA, lo liberan, queda libre, y este acil lo transfieren y lo unen con la carnitina, quedándome acilcarnitina. Esta acilcarnitina ingresa al interior para llegar a la mitocondria por medio de un contratransporte que es regido por la carnitina aciltransferasa 2. Entonces, ¿esta qué hace? Lo contrario a lo que hizo la primera. Me ingresa esta acilcarnitina, pero me quita la carnitina, se me quita la carnitina y la devuelve al citosol para que ella vuelva a realizar este mismo proceso. Y el acil me lo vuelve a unir con la coenzima A, dejándome de esta forma mi ácido graso activado en el interior de la mitocondria. Este proceso de transporte con la carnitina ocurre con los ácidos grasos de cadena larga, que quiere decir que tienen más de 12 átomos de carbono, porque los que tienen menos de 12 átomos de carbono o son ácidos grasos de cadena media o corta, ellos, ¿qué va a pasar con ellos? Ellos ingresan directamente en la mitocondria sin necesidad de este transporte. Ya en el interior igualmente se les agrega la coenzima A para que queden activados. Bueno, ahora sí vamos a explicar como tal la beta-oxidación mitocondrial, que como dije anteriormente consta de 4 reacciones. La primera es una oxidación. La segunda es una hidratación. La tercera es una segunda reducción. Y la cuarta es una ruptura de la cadena. Bueno, es importante saber que esto ocurre a nivel intramitocondrial. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos el acil coenzima A, el cual, por medio de una enzima que se llama acil coenzima A deshidrogenasa, va a ser oxidado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que este le va a quitar 2 hidrógenos. Pero estos 2 hidrógenos alguien los tiene que recibir. En este caso, el FAD los recibe quedando como FAD reducido. Entonces, esta molécula se me va a convertir en trans delta 2 enoil coenzima A. ¿Esto por qué? Porque queda con un doble enlace en la posición trans en el carbono 2. Después este va a sufrir la reacción que sería la segunda reacción, que sería la hidratación. ¿Esto en qué consiste? En que se le agrega una molécula de agua. Esta reacción va a ser catalizada por la enzima enoil hidratasa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a añadir un grupo oxidrilo a mi carbono 3, entonces me quedaría así, y se me va a unir un hidrógeno, a mi carbono 2. Esto quedaría con el nombre de beta hidroxiacil coenzima A. Este va a sufrir la tercera reacción, que es una segunda oxidación. Entonces, en este caso sería por la enzima beta hidroxiacil coenzima A deshidrogenasa. Pasa lo mismo, se le quitan, 2 hidrógenos que alguien los tiene que recibir. En este caso es el NAD, quedándome NAD reducido.
quedándome en alto reducido. Lo que sucede aquí es que se me va a agregar un grupo ceto a mi carbono 3. Entonces va a quedar con el nombre de beta cetoacil coenzima A. Este es el que va a sufrir la última reacción, que es la ruptura de la cadena. ¿Esto en qué consiste? Que se va a añadir otro CoA por medio de una enzima llamada tiosinasa. Y me va a dar como resultado un acetil-CoA por un lado y por el otro lado un acil-coenzima A, que este acil-coenzima A es lo que queda de mi ácido graso, el cual va a volver a iniciar todo el ciclo de la beta-oxidación mitocondrial, es decir, tiene que volver a sufrir estas 4 reacciones para así las veces que sea necesario hasta que se degrade completamente mi ácido graso. Pero entonces, ¿cómo sabemos cuánto acetil-CoA y en cuántos ciclos se obtiene? Entonces, para esto necesitamos un ejemplo. Voy a utilizar un ácido graso de 18 carbonos, que es el ácido esteárico. Entonces tiene una estructura así. Entonces tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. ¿Qué sucede? Que por cada ciclo, por cada vuelta que dé mi ácido graso en la beta de oxidación mitocondrial, se me va a producir, o sea, en un ciclo se me produce un acetil coenzima A. Y este es una molécula de 2 carbonos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si en cada ciclo yo pierdo 2 carbonos, lo que tendríamos que hacer es una división. 18 dividido 2 es igual a 9. Vamos a obtener 9 acetil-CoA. Entonces, ¿cómo sé en cuántos ciclos obtengo estos 9 acetil-CoA? Sencillo. En un ciclo se reduce 2 carbonos, en 2 ciclos 4 carbonos, en 3 ciclos 6 carbonos, en 4 ciclos 8 carbonos, en 5 ciclos 10 carbonos, en 6 ciclos 12 carbonos, en 7 ciclos 14 carbonos. El octavo tiene una particularidad. ¿Qué pasa? Me queda una molécula de 4 carbonos. Al reducirse de 2 carbonos, darme el acetil-CoA, que es una molécula de 2, me queda otra molécula de 2. O sea que en el último ciclo se me van a producir 2 acetil-CoA, por lo tanto se me reduce 4 carbonos, o sea que aquí tendríamos el 18. Para simplificar esto, si al hacer esta división me da el 9, el número 9 me da el número de ciclos, va a ser uno menos, en este caso 8. Si esto fuera un 10, el número de ciclos sería el 9, si fuera un 11, el número de ciclos serían 10 y así sucesivamente. Bueno, entonces ahora vamos a explicar cuánta energía se obtiene de la beta-oxidación mitocondrial y de cuando este acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. Entonces, para esto se deben tener en cuenta los 2 ATP que se gastaron para activar mi ácido graso. Entonces los vamos a anotar por acá, que serían negativos 2 ATP. Debemos tener en cuenta también que por cada ciclo de la beta-oxidación mitocondrial se produce un FAD más un NAD. Y que este FAD equivale a 2 ATP y el NAD equivale a 3 ATP, para un total de 5 ATP. Entonces acá necesitamos de nuevo otro ejemplo. Vamos a utilizar un ácido graso de 16 carbonos, que es el palmítico. Entonces hacemos la misma dinámica. 16 dividido 2 es igual a 8. Entonces vamos a obtener 8 acetil-CoA de este ácido graso. Entonces, como les dije anteriormente, para saber los ciclos es simplemente uno menos. Entonces serían 7 ciclos los que tiene que dar este ácido graso para quedar completamente degradado. Por cada ciclo son 5 ATPs, entonces 7 por 5 es igual
a 35. Los tenemos por acá, estos son positivos, 35 ATP. Este sería como tal el de la beta-oxidación mitocondrial. Pero entonces este acetil-CoA va al ciclo de Krebs, donde cada uno de ellos va a producir 12 ATPs. Son 8, entonces 12 por 8 es igual a 96. Entonces tenemos acá 96 ATP. Y simplemente debemos sumar y restarle los dos negativos, que ya dijimos que los estamos activando en nuestro ácido graso, para obtener el total de energía producida. Entonces sería un total de 129 ATP. Bueno, esta sería la explicación de la degradación de los ácidos grasos. Para finalizar, sabemos que también el riñón realiza el proceso de la glucólisis y de la gluconeogénesis. La glucólisis es una ruta metabólica en la cual consiste en romper una molécula de glucosa para obtener energía, mientras que la gluconeogénesis es una ruta totalmente contraria, ya que busca sintetizar una molécula de glucosa a partir de precursores no glúcidos, es decir, que no tienen nada que ver con los azúcares. Digamos, como ya dijimos, que el riñón es muy afín por degradar ácidos grasos, entonces tendríamos mucho glicerol y él podría utilizar esto para realizar la gluconeogénesis. Bueno, ahora la vamos a explicar. Entonces, tenemos por este lado la glucólisis y gluconeogénesis. Bueno, entonces, tenemos una molécula de glucosa que por acción de una enzima llamada hexocinasa pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato. Bueno, este es el primer paso irreversible de la glucólisis. Después, por la acción de la fosfato hexosa isomerasa, nos da de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Aquí tendríamos el segundo paso irreversible de la glucólisis, que sería por la fosfofructosa quinasa 1, que me pasaría de fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato. Como dije, este es el segundo paso, este es el primer paso irreversible, este es el segundo paso irreversible. Después, por acción de una aldolasa, esta fructosa 1,6-bifosfato podría convertirse en dos moléculas de dihidroxiacetona, fosfato, o directamente en dos moléculas de gliceraldehído, fosfato. ¿Qué pasa? Que si esta aldolasa me la convierte la fructosa 1,6-bifosfato en dihidroxiacetona fosfato, para convertirse en gliceraldehído o gliceraldehído convertirse en dihidroxiacetona fosfato, tiene que intervenir otra enzima, que es la triosa fosfato isomerasa. Bueno, después de gliceraldehído 3-fosfato, por acción de la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa, se me convierte en dos moléculas de
en dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Listo. Después, por la acción de una fosfoglicerato quinasa, pasa a convertirse en dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Luego este 3-fosfoglicerato, por la acción de una mutasa, se me convierte en dos moléculas de 2-fosfoglicerato. Y después este 2-fosfoglicerato, por acción de una enolasa, se me convierte en dos moléculas de fosfoenolpiruvato. Y aquí es donde viene el último paso, el tercer paso irreversible de la glucólisis. Tercero, que es porque el de fosfoenolpiruvato, por medio de una piruvato quinasa, obtengo dos moléculas de piruvato. Bueno, entonces este sería el proceso de la glucólisis. Este piruvato, por acción de la piruvato de deshidrogenasa, tendría que convertirse en acetil-CoA para poder ingresar en el ciclo de Krebs y allí producir más energía. Pero ya para cuestiones de gluconeogénesis, este piruvato no necesita pasar por el ciclo de Krebs para llegar a oxaloacetato, sino que por acción de la piruvato carboxilasa se me convierte en oxaloacetato. Y a su vez este oxaloacetato, por la fosfoenolpiruvato deshidrogenasa, se me convierte en dos moléculas de fosfoenolpiruvato, las cuales gracias a una enolasa se me convierten en dos moléculas de 2-fosfoglicerato. Por acción de una mutasa pasa a dos moléculas de 3-fosfoglicerato. Por acción de una quinasa pasa a dos moléculas de 1,3 bifosfoglicerato. Por acción de la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa se me convierte en dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Como explicamos aquí anteriormente, este gliceraldehído por medio de la aldolasa podría convertirse directamente en fructosa 1,6-bifosfato. Pero también gracias a la triosa fosfato isomerasa podría pasar a dihidroxiacetona fosfato y ya posteriormente, gracias a la aldolasa, a fructosa 1,6-bifosfato. Aquí obvia el segundo paso irreversible de la glucólisis gracias a la enzima fructosa 1,6-fosfatasa, convirtiéndose en fructosa 6-fosfato. Gracias a la fosfatohexosa isomerasa pasa por fin a la glucosa 6-fosfato, que este es el primer paso irreversible de la glucólisis. Aquí necesita otra enzima, que es la glucosa 6-fosfatasa, para finalmente convertirse en glucosa. Entonces, el riñón es un órgano que realiza mucho la gluconeogénesis, porque pues en síntesis él obtiene glucosa de la sangre, pero también puede obtener esta glucosa a partir de precursores no glúcidos por medio de la gluconeogénesis, y esta es la forma en la que el riñón obtiene su propia energía. Bueno, esa sería toda la exposición, espero que haya sido claro y muchas gracias por la atención.